Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. Relájate y disfruta con nosotros. Rewind. Bienvenidos. En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán. Y las uvas y el ¿Por qué estamos diciendo esto? No, hombre, pues porque estamos iniciando el año. Primero que nada, a todos los que nos escuchan, feliz año nuevo. Ya estamos iniciando el 2025, súper felices, contentos. Un abrazo a todos. Qué mejor hacerlo desde el día 1 en Rewind. Claro, y esta canción yo creo que es icónica, ¿no? Del fin de año, del nuevo empiezo, un año más de Mecano, me encanta. Y menciona el champán y menciona los vinos y cómo hay que acabar y empezar. Curiosamente, y por eso estamos grabando este capítulo, ese fue nuestro primer episodio del año pasado. Así fue. El de champán. El de champán, sí. Empezamos como con vinos espumosos y obviamente arrancamos con el rey de los vinos espumosos. Por la tradición, por el mito que tiene, por lo que quieras, la historia de cómo se fue haciendo el champán y todo su alrededor, ¿no? Y así empezamos. ¿Cómo están, champán? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo estás, Mari? Bien lleno. Bien, ¿Kilitos de más todos o qué? Sí, hoy tengo un té aquí pero bueno. Todos después del 24. Y seguimos con recalentado. Ahorita estamos en el comiendo recalentado. Híjole, ya a punto de empezar dieta porque... Sí, ya. La comedera y la tomadera. Bueno, de aquí al 6 todavía hay un colchón, ¿no? Sí, no. Como que todavía tenemos... Y luego al 2, que son los tamales. Y ahí lo vamos llevando. Ya no la llevamos. El chiste es que nomás... Bueno, va a estar muy padre porque tenemos que hacer el recap, ¿no? Sí. Esta recapitulación de lo que fue el 2024 y por ahí soltaremos uno que otro spoiler para este año de los capítulos que vamos a tener. Hay varios grabados, ¿eh? Va a estar muy bien porque les tenemos que decir que el año pasado otra vez todos los miércoles salió un episodio de Rewind. Ininterrumpidamente. No faltamos. Y nos fue muy bien en crecimiento, de escuchas y demás. Ese bono de puntualidad. Sí, nos portamos bien. Por ahí publicamos en nuestras redes sociales hace unas semanas cómo nos fue, pero igual. Al menos en Spotify. Al menos en Spotify, porque es el que hace el conteo. El famoso rap. El rap de Spotify. Pero pues igual aquí agradecerles a todos por todo lo que hemos crecido en este año, que es mérito también de ustedes. Gracias a ustedes. Sí, claro. Nosotros que nos están escuchando. Sí, no, nomás hablamos al aire, ¿no? Y no se trata de eso. Y la verdad es que gracias a todos los que nos han escuchado y han puesto la estrellita, y han puesto su opinión y el comentario. Sí. Ahí se siente bien padre. Sí, de hecho, bueno, nada más que hacer como un repaso de eso. Crecimos 60% en audiencia. Es decir, que el 60% de ustedes que nos escuchan hoy, sí, no nos escuchaban hace un año. Exacto. O sea, si por cada 100 que nos escuchaban, ahora son 160. Claro. Mira, si sabes matemática. No, sigo desvelado, desvelado por... Ya sé, estuvo buena la pachanga. Pero bueno, a ver. Vayamos a... ¿De qué hablamos el año pasado? Porque en 365 días, ¿qué cuántas semanas son? ¿50 y tantas? Hablamos de 52 temas. Así es. Y pasó algo bien curioso porque, como ustedes saben, al ser un programa grabado, nosotros terminamos, ¿te acuerdas, Mari? Hay que puntualizar eso. Dan entra en el 2024. Apenas empieza a inicios de año. Mari y yo estábamos grabando por adelantado un par de programas. Por eso iniciamos con vinos espumosos, donde todavía estoy yo junto contigo, Mari. Sí. Pero lo que la gente no sabe es que yo ya estaba casi fuera por un tema, pie. Sí, por ahí de unos chamba. Temas de chamba. No pensaba seguir. Pero nos extrañó demasiado y regresó. Ni modo. Obviamente.
Se me hizo muy padre. Sí. Que ahorita platicamos más de la historia. Pero sí, en enero fue prácticamente de dedicarlo a estilos de vino. Ujú. Estuvimos hablando de espumosos. Sí, la verdad es que fueron temas padres. Bueno, a mí de champán, de cavas, de prosecos, todos estos vinos espumosos que hablamos en diferentes capítulos, pero algo que al menos a mí me hace estar detrás de este micrófono es ponerme a investigar cosas Por que igual y supuesto. antes no había leído o que cuando lo estudié en su momento se me pasó o reafirmas, ¿no? Lo que ya habías estudiado y eso es muy padre, ¿no? O sacas datos diferentes que yo siempre le digo a la gente, pues ya mínimo con este datito tienes un tema de plática en una cena, en una reunión, o sí, con siempre. el galán o con la galana. Entonces, Rompes el hielo. rompes hielo, ¿no? Entonces sí hablamos de diferentes puntos con el champán, por ejemplo, cómo fue creciendo, cómo se fue dando. El método Savage por ahí también Ajá. hablaron de él. Todos sabrás. Ajá, el rollo de cómo desde los romanos, ¿no? Están estas tierras y van y vienen y hubo prohibiciones. Hablamos de la cava del Führer. Ay, eso fue ¿Te muy acuerdas? bueno, pero a mí lo que me llama mucho la atención es que hasta los años 1600, 1700, los reyes se coronaban en lo que es la ciudad de Reims o Reims, Ajá. que luego ya vimos que se dice Reims. Cómo fue importante en la historia esta región, que por eso al fin y al cabo pues era el vino de los reyes, ¿no? Contamos también, no, termino la frase. No, y que no era espumoso. Durante muchísimos años no fue espumoso, ¿no? O sea, y siempre pensamos en el champán como vino con burbujas y no, era un vino tranquilo hasta ya 1500, 1600 por allá. Me acuerdo que contamos también la historia, híjole, esta famosa leyenda de Don Periñón. Sí. Y bueno, discutimos si fue real o no. La probabilidad está en que no, El mito. pero nos quedamos con que es una gran historia. Una gran Una historia, muy claro. bonita. Es real el que valor bebía que transmite. estrellas. El valor, claro. Y sigue siendo una Para gran nosotros marca. es real. Sí. Claro, sí, porque al fin y al cabo estás probando estrellas, como decía él. Estrellas, sí es. Sí, y cómo fue importante, por ejemplo, en las guerras, ¿no? En estas grandes guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, cómo los alemanes llegan y se apropian de estas bodegas y se apropian del champán y cómo hubo ahí ciertos, personas que traicionaron a su pueblo siendo gente que servía a los alemanes siendo franceses, ¿no? Entonces, sí es una gran parte de la historia este vino. Y sí, también nos fuimos no solamente por la champaña, que es el vino francés por excelencia. Hablamos de otros espumosos, nos fuimos a Italia, nos fuimos a España. Y hablamos de varios. Por ahí tocamos de repente los vinos, los nuevos vinos que están haciendo en Reino Unido, que también se están ahí metiendo a la parte de espumosos, pero como tema así muy superficial. Hablamos de rosados también. Bueno, en el de Italia, los espumosos de Italia estuviste con Rodrigo. Estuvimos con Rodrigo, sí, y la verdad es que fue bastante interesante porque como que uno piensa en Italia y piensas, en el Prosecco, pero no, hay bastantes más. vinos espumosos Sí, claro. en Italia, ¿no? El Ferrari, ¿no? El Trento, Trento, que luego lo mencionamos también en otros capítulos de la Fórmula 1, pero como ha sido ahora también súper conocido por las carreras, justamente. Y en el Véneto, en España, en el Penedés, como ahorita hay una nueva, legislación, digámoslo así, que varios de los productores del cava se salen de esta DO y empiezan a hacer otros vinos, ¿no? El Corpinat. Entonces, sí, también fue un vino que ha influido en la historia. Diferentes reyes también lo han querido, lo han probado, lo han hecho grande. Y como ha sido una región, sobre todo, todo lo que es el Penedés, Cataluña, influyente y muy importante en la producción del cava. Y que a mí me encanta, ¿no? Sí, son vinos que son garantía. Que cuando vas al súper, hablando ya después de eso, Sí. Son vinos que siempre te cumplen y que son muy buenos y que siempre quedas bien. Claro, ¿no? claro. Y tienes de muchos precios, ¿no? Sí, de todo. O sea, desde económicos hasta los muy, muy alta gama. Claro. Están en la cajita. De los métodos, ¿no? ¿Cómo se hace un espumoso? También hablamos que hay diferentes tipos de espumosos. Desde el Sí, dimos varios datos, tradicional. cómo saber el dulzor en los vinos espumosos, cómo identificarlo, cuáles son los nombres para cuando los leamos en la etiqueta. Sí, fueron programas donde fuimos desde lo básico, o sea, información para muy principiantes, como para ya historia
y términos ya más Sí, especializados, ¿no? sí. Más Y cómo especializados. reconocer cuál vino es con método tradicional, cuál vino es Charmat, estos Astis, ¿no? Que son mucho más ligera la espuma, es otro tipo de vinificación, que es súper interesante porque uno piensa que los espumosos todos se hacen iguales, puedes llegar a pensar, y no, cada uno tiene su porqué y su estilo y sus formas, ¿no? Entonces, de ahí también, cómo te vas a una tienda y lo compras. ¿O por qué cuesta lo que cuesta? A Rosado le dedicamos solamente un programa, Uy, sí. pero creo que también fue muy solvente, por así decirlo. Creo que estuvo muy bueno. Yo recuerdo que justo en ese hablábamos de cómo el vino rosado tiene el estigma de a veces de solamente para mujeres, pero Exactamente. Claro que no. Pues- Es para todo y para nuestras gastronomías, ¿no? En América Latina simplemente pues, va con todo. Va con todo. es un vino súper versátil en ese sentido. Queda muy bien con un montonal de comida Claro. y está muy padre ese capítulo, por cierto. Claro, y cómo ha estado presente en la historia, en la mitología. En ese capítulo hablamos de diferentes sucesos en la historia que han sido plasmados en el arte, en la pintura, y cómo está el vino rosado presente en diferentes momentos de la historia y los celtas, en la mitología griega, en la mitología romana, y cómo hay un vino, digo, todos conocemos los rosados, los vinos rosados de la Provence, algunos de Valle del Loire, como lo que es los Rosé d'Anjou, todos estos, pero hay uno en el Ródano que es muy importante que se llama Tabel, que es el mejor vino de Francia en cuestión rosado, hablamos de ¿no? eso también. Y hablamos de este vino como también muchísimos pasajes de la historia lo mencionaban como reyes, ¿no? O como en la iglesia y todo, era un gran vino el Tabel, ¿no? Y ahora en América Latina, en México, en este nuevo mundo, ha sido una excelente opción en cuestión vinificación. Porque como no tenemos denominaciones, puedes hacer muchas cosas con un vino rosado, ya sea de uva tinta, ya sea de uva Más porque blanca. se presta mucho a la gastronomía que tenemos aquí en México. También hablamos de ciertos maridajes, como con la cochinita pibil, con un chile en nogada, etcétera, etcétera. En general con comida no tan intensa, ¿no? Y que eso es una de las marcas que tiene la gastronomía mexicana de alguna manera. Así es. Claro. De ahí terminamos los rosados y enero terminó con blancos. Empezamos a hablar de blancos, que ahí ya no fue tan general. Utilizamos las uvas como más representativas, por así decirlo. Terminamos enero con blancos y ahí hablamos de Chardonnay. Ahí estuvo Juan Dávalos de invitado, este gran amigo, Buen amigo. Que tiene escuela, que tiene tienda, que, bueno, aparte de ser sommelier, es colega. Invitado recurrente también por acá. También recurrente. Claro, sí, varias veces nos ha acompañado. Porque es la reina de las uvas blancas, comparamos el Chardonnay y el Riesling, cuáles son sus diferencias. Se habló del Cuis en París, el famoso. Claro, y cómo la Chardonnay fue la uva que puso a California en el mapa del vino, ¿no? En el mapa mundial del vino, en este famoso juicio de París, y cómo hasta la fecha, pues es también una de sus uvas insignia, más allá de la Zinfandel, obviamente, que es como que la uva de Estados Unidos, porque así luego han catalogado de diferentes uvas por países, pero realmente la Chardonnay es de las uvas que también más producen en Estados Unidos, como en Francia, como en Chile, como en Argentina, en México, por algo es la uva reina, ¿no? Es una uva muy fácil de vinificar. Bueno, no fácil, porque ninguna uva es fácil realmente, pero es de las que más plantan, más se vinifica, se puede hacer en diferentes estilos, ¿no? Que es tanto en espumosos como en vinos dulces, como en vinos con acidez muy alta o con barrica o con maloláctica. O sea, tienes muchos estilos de Chardonnay en el mundo. Y eso es muy importante, creo yo. Y es una uva muy fácil para empezar a estudiar. Para empezar, por supuesto, también lo platicamos ahí en ese capítulo. De ahí empezamos. Algo aquí se movió, alguien se cayó, pero bueno. Santa va de regreso. Ajá. En febrero hicimos una pausa, evidentemente, porque pues era el mes del amor. Pues estuvo padrísimo ese episodio. Sí. Fue el episodio de San Valentín, donde estuviste nada más tú con Nidia. Con Nidia, sí, la verdad es que me acompañó Nidia. ¿Quién era San Valentín? Sí, sobre todo el cómo el vino puede ser un
perfecto pretexto para una cita de San Valentín, ¿no? No, pues que sí, Y no. dijimos varias ideas de qué podías hacer y con qué vinos podías ir, ya fuera tu primer cita o ya fuera después de muchos años con tu pareja, y siempre el vino era un excelente pretexto para un día de campo, para una cena bonita en un restaurante, Claro. para... No, y aparte Nidia, querida amiga, un saludo, súper creativa, ella es, por lo que no saben, es maestra de francés, entonces muy romántica, Sí, por eso también creo que debía estar ahí contemplado. Claro, ¿no? Y hablamos de San Valentín como Claro. tal, o sea, de cómo sí fue un sacerdote que defendió el amor. Sí, sí, sí. Defendió el amor y terminó en la cárcel y luego lo mataron, ¿no? Entonces, porque Andaba cazando gente. andaba a cazando escondidas. gente que no debía escondidas. Entonces, sí fue un episodio que hablamos tanto de la cuestión romántica como de pues, la cuestión un poquito de dónde viene toda esta tradición de San Valentín. A mí me encantó. Se habló del matrimonio, Sí. el famoso maridaje. Ujú. Exacto. Mariachi. Y de ahí Luego- continuamos con más uvas blancas. Se habló Sí. de la Riesling, de la Sauvignon Blanc. Oh, ya sé. ¿Fue de tu último? Ese fue, híjole. No, Sauvignon Blanc fue el último contigo. Sí. Conmigo fue Sauvignon Blanc, exactamente. Sí, sí, sí. En febrero. Hablamos de Sauvignon Blanc y fue cuando entras tú, Dani. Y entras tú Ahí. el en este 21. capítulo. Fue el spoiler. No, ya fue el día que participaste en el primer capítulo con nosotros como tal. Qué barbaridad. Y la verdad es que hablamos de muchos temas porque la Sauvignon Blanc es otra uva que también se cultiva en casi todo el mundo, pero la diferencia es que la Sauvignon casi siempre es monovarietal Exacto. en la mayoría de los lugares y cómo se adapta a los suelos de diferente forma y cómo puedes Siempre tener diferentes manteniendo estilos. las características herbales, ¿no? Que es lo Sí. que más se identifica. Y súper la fresco, Sauvignon la Blanc. acidez alta. Exactamente. Sí, y como en Francia ha sido pues también punta de lanza en cuestión estilos de vino como el Sautern, ¿no? Que puedes tener vinos dulces. Ahí sí la mezclan con la Semillon, por ejemplo, pero luego todas estas regiones como Val de Loire, que tienen el Polifumé o Pouilly-Fumé, o puedes tener el Sancerre, o todos estos vinos de Sauvignon Blanc que son buenísimos, ¿no? Y tan icónicos. Y luego como en América Latina viene y se hace también muy famosa en Chile, por ejemplo. Y en Australia, Dani, ¿no? Perdón, en Nueva Zelanda. Yo la verdad de ese episodio me acuerdo muy poco. Estaba nervioso. Estaba nerviosísimo. Y fue tu presentación, porque ya después ya no salí yo. Ajá. Y estuviste en tu primer programa con los Óscares. Ajá. Óscares y películas. No, el primer programa que hicimos, Dani y yo, fue de la Solitos. Cabernet Sauvignon. Ujú. Sí. La reina de las uvas. Fue la reina de las uvas y ahí, y luego ya nos Distintas. fuimos a los Óscares. A los Y ahí se Óscares. soltó un poquito más. Pero sí, con la Cabernet Sauvignon estaba nervioso, mi Dani. Pero la verdad es que lo logró y muy bien. La verdad, cuando uno llega y pues te topas con un auditorio tan bueno como como son cada uno de ustedes, Rewind, y aparte con una compañera tan buena que es Mari, pues sí te quedas de repente medio congelado, no crean, es que Pues hablabas menos, mi Dani. Ahora ya te has ido soltando. ay, güey. Y eso está padre. Me pelaba los ojos como de, ¿qué más sigue? ¿Qué más sigue? No, son cosas que ustedes no ven en cámara o bueno, no escuchan. No, y todavía salían esos capítulos en YouTube. Y van 6 minutos y me dan, pues muchas gracias. Este capítulo y no, espérate. No. Y nos aventamos un buen programa esa vez. Estuvo bueno. Del Cabernet Sauvignon. Sí, la vez que hablamos de los famosos chateaux, de cómo ha influido en la historia, en el cambio en Estados Unidos, ¿no? De cómo es la uva más plantada en el mundo. Sí. De la Cabernet Sauvignon hablamos muchísimo, Creo que también ¿no? me acuerdo de que hablamos de ahí saqué una de mis películas favoritas de ¿Dónde están las gemelas? Que justo la Juego de gemelas. Juego de gemelas. ¿Dónde están las rubias? Es la otra. En la otra. Ya combinando. Sí. Películas acá, mira. Porque las dos son gemelas. Pero es buena. También no Las tiene dos. que ver con el vino, la de ¿Dónde están las rubias? Pero es No, buena. pero Juego de Gemelas sí, Sí. por este viñedo en California. Claro. Ajá. Y los ingleses que son buenos tomando vino y ahí Hay una escena muy interesante. Sí. ¿Cuál? ¿En la de los Juegos Gemelas? Juegos Ahorita no me Sí, acuerdo. porque la hija es que Sí, las dos no me acuerdo hijas, si es Annie sí. o
La cuál es la que se va a dónde. Ajá, pero ajá. la que es de California, Sí. Su papá tiene un viñedo en tiene un Napa. viñedo. Ajá. Y cuando se cambian, que le toca estar ahora en en la otra Inglaterra, casa. Ajá, sí, sí. están en una comida y prueba el vino y empieza a dar características. Ya me acordé. de aromas y sabores. El Todo mundo se sorprende. buque. Sí, ya me acordé. Sí, esa película está muy divertida. Se habló del vino de Barbie, el champán de Bond, James Bond. James Bond, toda la parte de películas. Ese es otro ¿De dónde episodio. viene la estatuilla? Vas muy en los rápido, Oscars? partner, vas muy rápido. Espérame, a ver, yo estaba Se nos va a ir, Cabernet si Sauvignon. contamos cada programa. Estamos bueno, en sí. estamos en Estamos febrero. hablando de la Cabernet Sauvignon y cómo ha Bueno, sido sí, cierto. importante, Pensé, güey. yo me quedé con lo de las películas, Sí, pero sí. y cómo hablamos de cada chateau, Es que estoy hablando por chateaus meses. del Medoc, ¿no? Por meses, sí, va muy rápido mi partner y cómo Mari, cambió por los vinos. capítulos, nosotros por meses. Ya Ah, no ya sé sé. qué viste. Sí, no, o sea, y cómo la importancia de en Estados Unidos en estos vinos tan No es que importantes tengamos como el prisa, claro. Opus One, ¿no? El Opus One. Sí, que ha sido un vino de culto, el Screaming Eagle, estos vinos de culto tan importantes y cómo pues han sido por los ingleses, por los chinos, todo. ¿Seguimos en Cabernet Sauvignon? Sí, cómo hicieron grande esta industria, A ver, ¿no? pero es que lo tengo que definir aquí porque primero salió Oscar, es el último de febrero. Ay, En sí, verdad, jefe. en verdad. Ok. Y después, en marzo, es donde fue, tuvieron de invitadas sí, a Cerveza lo Las grabamos Hermanas. antes, pero lo cambiamos por Sí, el timing. ¿Qué húbole? Ay, Fue bueno. Mujeres, Cerveza y Más, Sí. NBA y luego Cabernet Sauvignon. Fíjate. Bueno, Bueno. pero todo lo hablamos con Dani, sí es cierto. ¿Qué húbole? El timing se me fue. Bueno, nos fuimos a los Óscares. Y estuvo muy bueno. Los mitos de la figurilla. Sí, de es el Indio Fernández. del ¿no? Indio Exactamente, que es Fernández. mexicano. Eso, váyanse al capítulo de los Óscares porque sí sacamos buenos, así como fun facts de Sí. cómo se fue dando esta Muchos ceremonia. atemporales para ahora que se vienen Sí, los Óscares. claro. Ya ahí vienen en febrero, ¿no? Los Hablamos Óscares. justo también sobre la bebida de James Bond. Sí, Hablamos- de los vinos que se han dado en las ceremonias, ¿no? Como este Mirabal, el famoso Mirabal de Brad Pitt y Angelina Jolie, hablando de vino rosado. Y qué bueno, ahí traen varios pleitos, no sé ya cómo se vayan. separaron y estaban demandando Sí. uno a otro, a ver quién se quedaba con la vinícola, todo un show. Sí, Star Trek, por ejemplo, nunca hubiéramos pensado que en películas de ciencia ficción iba a haber menciones de vino, ¿no? Y se menciona bastante el vino en los Muppets. No sé, fueron varios que sí fueron datos nuevos para el mundo del vino y los Óscares. Y luego, ¿cuál siguió? Pues estuvimos con Mujeres, Cerveza y Más. Ah, Que tuvimos claro, de fue muy invitadas bueno. a las A cerveza, Ale Díaz Infante y a Lidia Alner, ¿no? De Campfire. Y hablamos de las brujas y la relación de las brujas con la Bien cerveza. interesante. Me acuerdo que así como en la parte de la panadería, que tienen las levaduras desde hace tradiciones y tradiciones, así también lo tienen la cerveza y la palita, la pala con la El palo con el que menean. con el que menean para Wow. preparar la En el cerveza, caldero. ya tiene a sí mismo pues las mismas levaduras y parte de las bacterias necesarias, por así decirlo, para hacer la fermentación. Entonces, o sea, sí es parte de las bueno. brujas, pero por lo mismo de que tenían el sombrero o sea, el sombrero, la escoba, que podría ser el palo para menear, y la vestimenta propia de las brujas se asemeja a las cerveceras las primeras cerveceras. No, es que realmente acuérdate que las primeras cerveceras fueron mujeres. Ujú. Y al fin y al cabo, la patrona de los cerveceros es una monja que ella fue la primera que empezó a hacer todo este rollo de del lúpulo. Está muy porque padre. antes la cerveza no tenía lúpulo y ella es la que empieza a integrar el lúpulo en la cerveza. Entonces, como fue marzo y el mes de la mujer se ha hecho el marzo, entonces por eso decidimos invitarlas y hablar de la importancia de la mujer en el mundo de la cerveza. Así es. Escúchenlo porque está muy bueno. Después tuvimos el de la NBA, Mari, que a ti te fascina. A mí me fascinó ese, la verdad es que... Y en las Olimpiadas pudimos constatar que Claro. LeBron No, claro. sí es un gran conocedor Bebedor. y bebedor, porque sabe cuántos vinos sí, compró le y metió invitó muchísima a lana. todos. Y Se los dio acá, hizo una botella conmemorativa, me parece. Y ¿ahora en las Olimpiadas? Eso sí Creo no que lo sí. vi, A ver, fíjate. tenemos- Pero sí, Lo que LeBron... supimos es que gastó muchísimo presupuesto Sí,
no. en vinos allá en Francia para invitar a todo el sus equipo. cuates al Dream Team. Que sí ganó o no ganó. Yo no me acuerdo si fue el ganador de básquet en las Olimpiadas de Estados Unidos. recuerdo. ¿Sí ganaron ellos? Pero fue muy agónico, sobre todo la semifinal. Y le porque batallaron, ¿eh? le batallaron muchísimo en la semifinal, Sí. sobre todo. Estaban a punto de quedar De eliminados. perder. Y ahí LeBron, Stephen Curry y el otro, se me fue su nombre, pues ahí remontaron realmente. Sí. Y ahí es cuando vemos que estas rivalidades que vemos en la tele y en las canchas nada y que demás, ver, ya. al fin y al cabo, Bueno. LeBron y Curry juntos ganaron. Dice, LeBron James gasta $100,000 en vino francés tras los Juegos Olímpicos. ¿Qué tal? $100,000. Entonces, ahí vimos. Y cómo, curiosamente, de este equipo que sale inicialmente LeBron, salieron varios más que hicieron o que siguen haciendo vino Ajá. como jugadores de la NBA. Fueron varios los Está bien jugadores de la interesante NBA ese capítulo. que hacen vino, tequila, mezcal, o sea, que están en esta industria, ¿no? Ujú. Después Entonces, ya retomamos después las uvas tintas con Cabernet Sauvignon, Tempranillo y Garnacha. sí, nos fuimos a España. Y también Viajamos a España ahora ya pues México, porque en México se usa mucho Y tempranillo, ¿no? marzo y abril fueron los meses de uva tinta. Sí. Ajá. Sí, la me verdad. acuerdo, en Pinot Noir invitamos a Caro Arce. Sí, que le encanta. Y ella, pues como buena enóloga y estudiada en Francia, platicamos mucho sobre la Pinot Noir y todo la importancia en la Borgoña, ¿no? Cómo ha sido una uva icónica de grandes vinos y de grandes chateaux y de historia en la cuestión monjes, ¿no? Estos monjes de Cluny y cómo llevaron de un lado al otro y en los Pis de Bon y todos estos, pues, compradores, ¿no? De hecho, ese episodio fue de los más escuchados en el año. Ya estaremos, ahí ya vamos dando el primero de los más escuchados. Ese fue uno de ellos, el de Pinot Noir. Sí. Con Caro Arce. Sí, les gustó mucho la Sí. gente. Sí, es que es muy bueno. A ver, la Pinot Noir realmente es una uva que lleva siglos y siglos haciéndose, pero ahorita como que la están Pero es la más especialista. tomando también. más, muy especial. Es la uva más difícil de plantar y de vinificar, dicen. Es de ganas. Una reinita. Es una reinita, sí, princesita, decíamos, ¿no? Es la princesita trátala con pinzas, pero, y todos sus sinónimos de cómo llamamos a la Pinot Noir en diferentes lugares, así como cuando hablamos de la Tempranillo, de todos los nombres de la Tempranillo, ¿no? Sí, está bien. La reina de España. La reina de España, y bueno, toda la aristocracia en la Pinot Noir. También, cómo ha sido vino de reyes. La única Los especialita, porque Pinot de ahí fue Syrah y Malbec, dos No. uvas potentes. Dos, que han sido buenísimas en Latinoamérica. Exactamente. De hecho, esta diferencia entre Francia y lo sacamos Sudamérica. casi para el día de la Malbec, ¿no? Sí, casi estábamos en esas fechas y realmente, pues la Malbec que llegó para quedarse a Argentina. El 17 de abril es día de la Malbec. Sí, claro, Ujú. por eso lo sacamos ahí. Ujú. Y cómo fue que viajó de Francia hacia Chile y Argentina y cómo en Francia ya Con la casi no la escuelita, usaban. Ujú. Y en Latinoamérica fue un resurgimiento impresionante y hay unos vinazos de estas uvas, ¿no? Sí, de hecho hay una historia bien bonita porque justo la Malbec es como un ejemplo de resiliencia, ¿no? Eso lo Porque no, pensamos. porque la no, sobreviviente, ¿no? Sí. la sobreviviente, porque si no pegaba allá y casi nadie lo traía y sale huyendo, sale con las personas que huyen de la guerra y, Claro. y resurge y agarra potencia y bueno, ahorita quién la para en Argentina y Chile, ¿no? Y yo creo que también acá, Entonces, o sea, también. en México ha sido una uva, tanto la Malbec como la Syrah han sido uvas que se han adaptado a los suelos de estos países como México, como Chile, Argentina, Uruguay, todos estos que tienen diferentes suelos, diferentes climas y han hecho unos grandes vinos. Sí. La verdad es que como uvas tintas sí han sido muy icónicas acá, ¿no? Y ahí no se acabaron las uvas tintas, solo que abril se cierra con uno de los capítulos, yo creo que estrellas para mi estimado Dan. Porque era para el tiempo de la Fórmula 1 Empieza, y ¿no? ahí sacaron un gran programa. Yo todavía todavía hace 2 semanas, Ajá. creo,
que se acabó la Fórmula 1, lo volví a compartir en mis redes. Sí. Sí, porque la verdad es que estuvo buenísimo. Hablamos de la historia de Ferrari, de cómo empezó todo este rollo de los vinos espumosos en las premiaciones, ¿no? A ser icónicos. Toda la historia, estuvo muy padre. Sí, fue un momento de, pues Moet le regala un vino a uno de los pilotos y estaba caliente el lugar y entonces explota y luego entonces dicen, al año siguiente, fue random, fue ¿no? como broma fue como broma y como tipo venganza. Está bien interesante. Está muy interesante. Y aparte, pilotos que han hecho vino o que están haciendo vino, como Daniel Ricciardo o Richardo, que hasta el decantador en forma de su zapato hace, ¿no? No, bueno, entonces, sí ha estado muy interesante. Ese mismo capítulo se nos pasó a mencionar un dato, pero lo hicimos ya en otro capítulo sobre el auto que funciona con vino. ¿Te acuerdas, Claro, Mari? de Carlos, del Ajá. rey actual de Inglaterra, Carlos, ¿no? Sí, entonces hay muchos datos bien interesantes en este capítulo. Hablamos, o sea, sí tiene mucho que ver el automovilismo con el vino, principalmente por la precaución que debe de haber. Ajá, claro, a tomar y manejar. Al tomar y manejar, que eso es importantísimo para estas fechas, que aunque ya es año nuevo y pareciera que ya se terminaron las fiestas, pues todavía hay algunas. Entonces es importante recordarlo. Todo con responsabilidad. Totalmente. Sí, hubo diferentes datos como Andretti, o sea, tan importante este apellido, ¿no? En la Fórmula 1, Andretti Winery. Ajá. Y cómo también hacen algunos vodka Que de hecho, o cervezas. Andretti acaba de ser noticia apenas hace unas semanas, porque estaba insistiendo en querer hacer su propio equipo de la Fórmula 1. O sea, eran 10 equipos, ahora ya son 11, los acaban de entrar, no como tal Andretti, pero sí es por General Motors y se me fue Cadillac. Pero detrás de ellos siempre estuvo empujando a Andretti. Entonces, wow. Un tema de actualidad que acaba de pasar y Oye, que y otro tiene relación. tema de actualidad que es el vino sin alcohol, como Lewis Hamilton, que está en Aston Martin, es estaba en Mercedes y acaba de pasar a Ferrari. A Ferrari, cierto, que también fue muy sonado en estos últimos días. ¿Cómo él está haciendo un tequila sin alcohol? ¿O qué es lo que está haciendo también? Sí, y creo que sí lo había logrado. Ajá, sí, no, ya lo está vendiendo y lo está comercializando, y cómo este tema de los vinos y los destilados sin alcohol está surgiendo Muy en tanto. tendencia. La verdad es que está siendo buena opción, pero también hasta preocupante para las bodegas y productores de vino con alcohol, obvio, porque está subiendo muchísimo su consumo, su demanda, y bajando el consumo del vino regular, digámoslo. Y quien se meta a esta tendencia va a equilibrar mucho este tipo de pérdidas, por así decirlo, ¿no? Sí, mira, a mí me acaba de pasar, no sé si lo platicamos ya, estuve en un viaje con un amigo que por cuestión de salud le prohibieron tomar alcohol. Y fuimos a la playa, imagínate. Y había ido 3 días antes al doctor, ¿no? Entonces estaba recién con la conciencia de no puedo tomar nada. Vamos a la playa, un grupo de puras parejas. Lo primero que piensas es, ay, la cervecita en la playa. Sí, claro, por supuesto. Ir al restaurante, qué vinos vamos a comprar, no sé qué. Bueno, no lo primero, pero de lo que piensas. Tampoco soy tan alcohólica, pero obviamente tu subconsciente, María, no. Pero la verdad es que compramos vino, cerveza sin alcohol, y la verdad es que para él fue una forma de seguir en el ambiente sin sentir esa presión de no puedo tomar y superar esta parte, ¿no? Entonces ahora los destilados, en fermentados pudiera entenderse un poquito más. Pero también en destilados, órale, caramba, el 40% de alcohol. O sea, tequila sin alcohol, y lo está haciendo un inglés, ¿no? O sea, lo está comercializando un inglés. Pero también por la figura que es, pues va a generar mucha tendencia y polémica. Es uno de los más ganadores de la historia, es un favor. Sí, vámonos a mayo. Sí. Nos fuimos a mayo. Sangiovese, Nebbiolo. Entramos a Italia. A Italia con esto. Eso.
hablamos de la Sangiovese, hablamos de cómo está en diferentes vinos, con diferentes nombres también, porque se le llama de diferentes nombres a la Sangiovese en Italia, la importancia del Chianti, la historia del Chianti, del famoso galonero, de cómo también los supertoscanos, ¿no? Fueron tan importantes en los 70s, 80s y cómo cambiaron la visión de cómo hacer vino. Sí, Sangiovese es hablar de Italia completamente. Sí. Porque más adelante se habló de vinos de Italia. Sí. Con Rodrigo. Con Rodrigo también. Estuvo 2 programas que se habló de vino de diferente Veneto vino de Italia. Y vino del sur de Italia. Sí, pero ese fue solo Sangiovese. Solamente Sangiovese. Como los supertoscanos cambiaron la visión de los productores italianos en cómo hacer vino. Sí. Y que ya entra ahí otras uvas, no solo la Sangiovese, ¿no? Entonces, sí fue un programa que me encantó porque nos adentramos a la cultura también en Italia, a cómo se toma el vino en Italia, cómo fue creciendo, ¿no? Pues básicamente fue toda la parte de Italia. Toda Italia. Entonces después entró Nebbiolo, sí, el Barolo, el vino de los Reyes. Se habló de que es una uva compleja, de la particularidad de este tipo de vinos. Sí, su origen y de que viene del Piamonte, el estilo de vinos y como también ahí hubo una revolución en los los hijos, ¿no? De estos productores que fueron en el Barolo, ¿no? De cómo cambiaron. Que quisieron hacer las cosas diferentes a sus papás y abuelos, ¿no? Que es toda la parte tradicional, pero dijeron, a ver, hay que utilizar ya las técnicas nuevas de marketing también. También mucha parte del marketing, acuérdate. Mucho marketing, estos famosos Barolo Boys, ¿no? Sí, claro. Y cómo cambiaron. Así se oye como grupo de los Backstreet Boys. Como Backstreet Boys, pero no, fueron los Barolo Boys. Hay un reportaje, un documental muy bueno sobre este tema y fue un movimiento muy fuerte, ¿no? Y cómo hizo que el gran mercado de Estados Unidos volteara a ver estos vinos y empezara a comprarlos muy fuerte. En medio de esos temas que rondaron alrededor de Italia, tuvimos tres muy especiales. A mí me encantó el vino y la tauromaquia. Sí, con Gerardo Salado. Qué barbaridad, entre poesía, clase, historia, historia de Aguascalientes también en el vino. Es amante de los toros y conoce de todo. Y le preguntas vinos de Jerez, todo lo de España, aparte, lo sabe muy bien. Hicimos una analogía muy padre. En el momento en que abres un vino y como, bueno, desde que se produce hasta que te lo tomas, con el toro y la corrida en sí. Sí, hay una analogía poética bien interesante, tanto en los movimientos que hay en una corrida con el mismo vino. Entonces, por ahí hasta se hizo como un textillo bien interesante. Está en Líder Empresarial, para que lo busquen. Con Jorge, pero está muy padre, ¿no? Con Gerardo Salado. Con Gerardo Salado, sí, es muy bueno. Muy bueno. Y como en diferentes regiones usan al animal como tal, porque desde los romanos el toro es una imagen muy fuerte de la fertilidad y de la agronomía y de todo esto y cómo ha sido esta figura del animal del toro importante en diferentes culturas relacionadas al vino. Que sin afán de ponernos políticos, justo fue como no una defensa, pero sí conocer qué hay detrás de este deporte, cultura taurina, ¿no? Práctica. Entonces está muy interesante. Échenle un ojo. Échenle un oído. Échenle 2 oídos. Sí, y luego regresamos a Italia con Rodrigo, que aquí sí ya nos empezó a acompañar Rodrigo. Bueno, antes, porque en mayo terminamos el 29 con Ahí regreso. ¿Cómo? ¿Ahí regresas tú? Ajá. Sí. Porque se invitó a Eder y hablamos de cómo vender mi vino. Que fue un capítulo que, les gustó mucho a la gente. De hecho, está dentro del top 3. Bueno, ahí no volví como tal, o no me acuerdo, pero sé que ahí regresé. Fue Edgar, ayúdame porque Dani no viene. Y ahí regresé. Ese fue un parteaguas, al menos en la parte personal. Claro. Porque el regresar al micrófono fue como, no sé por qué momento me fui. No sé por qué ese día me dijiste, no, ¿sabes qué? Sí quiero regresar. Sí, regreso. Sí, por supuesto. Y también fue un buen programa, la pasamos muy bien con Eder. Está riquísimo el programa, ¿eh? Sí, ese programa gustó mucho, porque fue como Eder tiene tienda de vinos
Y también O sea, comercializa una su clase de propio marketing, vino, ¿no? pero muy bien aterrizada y enfocada Muy a en vinos. gusto. Sí, muy a estuvo bien a estuvo gusto. esa plática. La historia del nombre de su etiqueta. Cómo hacer tu La importancia etiqueta. del storytelling, las ¿Qué métodos, historias. qué elementos, no? Metes. Y luego viene otro que también hablamos un poquito de comercialización de vino del súper, Es ¿no? que justo ahí empezamos con una sección o como temporada que era toda la parte de comercialización del vino, ¿no? Con ese empezamos. Exactamente, con ese se empezó. Después, junio fue la mitad fue con Rodrigo, hablando sobre los vinos de Italia. Y la otra mitad, ahora sí, fue en temas de comercialización. Sí. Que ahí estuvo Alan Ábalos de invitado. En 2 capítulos. En 2 sí, capítulos, estrategia digital y sommelier virtual. Estuvo súper padre, la Interesante, verdad, sí, porque pues. fue desde uso de redes. Cómo usar las redes. ¿Qué redes son las que más impactan en la cuestión industria del vino para comprar, para vender, para comercializar? Y cómo usarlas realmente, cuál red es puente, cuál red es para venta, cuál red es para solo posicionarte. Entonces estuvo... Sí, la importancia no solamente como de las redes, sino toda la estrategia digital, ¿no? Desde tu página web, como tu tienda virtual, ya lo decías de las redes. Entonces como que un 360, el mismo WhatsApp, o sea, como que diferentes cosas que vayan haciendo sentido para sí. vender más. Y se ancló al sommelier virtual. Exactamente. Que ahí iniciamos julio con temas muy variados, sí. donde estuvo de invitado Juan Dávalos, Javier Ruiz, Juan Dávalos con Alejandrina, importación. Luis Tolosa, Arturo Velázquez, que ahí fueron temas súper muy distintos, pero padrísimos también. Que tienen que ver con la comercialización. Vino de importación, porque Juan Dávalos importa vino. Estuvimos con los vinos del súper, que ese también fue un programazo y a la gente le encantó. O sea, Claro, le fue muy bien con en Javier, redes. ¿no? El sommelier. Con Javier. Son los Chedraui. secretitos ahí de cuando vas a comprar vino, cuando sí, cuando no, realmente ¿A son qué parte ofertas. de la estantería voltear? ¿no? Exactamente. Sí, eso Ahí estuvo reveló muy varias bueno. cosillas muy interesantes. Sí, y luego, bueno, Los desafíos del productor con Alejandrina. con Alejandrina estuvo muy secreto. bueno, ¿no? Desde cómo empiezas tu viñedo, cómo empiezas la bodega, todo lo que tienes que pensar en una bodega y cómo lo sacas, ¿no? A la venta, a la gente y todo lo que influye y lo que tienes que hacer. Y algo que se ancla después es el enoturismo. El enoturismo. Ahí estuvo Luis Tolosa, que también estuvimos, híjole, de manteles largos Sí, por fue el una gran invitado. entrevista. Tuvimos muchos comentarios, muy agradecidos también por los que nos comentan, tanto en redes como en Spotify, de gente que tiene bodega o que trabaja en bodega y que ese capítulo les cambió así muchísimo. Es que la eran las 12 perspectiva. reglas, ¿no? Las 12 reglas de cómo hacer tu bodega, tu vinícola. Frente al turismo. Principales errores, sí. O sea, sí estuvo muy bueno ese. Ese Estuvo es muy buenísimo. atemporal y A mí no me importa encantó. qué año o fecha sea, En el momento que lo escuches, hay que escucharlo. está O sea, muy si bueno. te dedicas o tienes una vinícola, este capítulo no te lo puedes perder. Sí o sí. Sí o sí. No, bueno, pero toda la gente que puede estar en una vinícola, un sommelier, Sí, 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 el sí, de sí. ventas, el de restaurante, o sea, es muchísima la gente que puede Claro. interesarse, ¿no? En un capítulo como este. Y luego, bueno, concursos de vinos. que se vino la época de, bueno, ¿sabe cuántos concursos? Y cómo es que funciona, ¿no? Un concurso de vino. Sí, ¿Qué todo lo que hay detrás? detrás. Estuvo Porque bueno, fue con Arturo Velázquez. fue el concurso de Bruselas reciente cuando sacamos ese Sí, capítulo. claro, el internacional Aquí vino a en México. Guanajuato, en León. Sí. Agosto y septiembre fueron 2 meses padrísimos porque Sí, son claro. son los meses donde comienza Híjole, buenísimo. las vendimias. Y donde ya entraste de lleno también. Entonces, pues ya son las fechas del vino, por así decirlo. Iniciamos claramente hablando de vendimias. Ahí tuvimos a Pablo Alonso. Fue muy interesante. Estuvo súper interesante. Ahí platicamos y se hizo una especie como de pausa a los temas generales porque dedicamos a una temporada que creo que fue buenísima para todos, que fue muy enriquecedora porque nos adentramos. Bueno, no adentramos, al revés, porque nos salimos de México Sí. y empezamos a buscar a mexicanos que estaban rompiéndola en el mundo del vino. Fue una temporada padrísima donde, así se llama la temporada, MX Sin Fronteras, mexicanos rompiéndola en el mundo del vino, y nos empezaron a llegar personas de todas partes del mundo, personas valiosísimas, que les guardamos muchísimo cariño, que también nos divertimos, nos las pasamos muy bien, y bueno,
Imagínense Nueva Zelanda, Francia, Canadá, Estados Unidos, Australia. Hablamos con el mejor sommelier mexicano, Omar Barbosa. Cada invitado fue genial. Y dentro de esas mismas entrevistas, muchos temas variados, desde exportación de vino a Estados Unidos, ¿no? Con Sofía Darjans, o como Mauricio, ¿no? De los vinos estos famosísimos Juguete, que son vinos hechos en Australia, pero se comercializan en México. Y bueno, las enólogas, que fue buenísimo. El capítulo de Aimé, sí, claro, por ejemplo, fue de los más escuchados, ¿no? Que fue... Sí. Padrísimo. Y bueno, Andrea. Y que todos ellos coincidían en que México todavía le queda mucho por recorrer, en el sentido de que llegaban los enólogos y ¿a poco hacen vino en México? Sí, casi todo el mundo no se sabía que hacíamos vino. Claro. Pero también extrañaban mucho la calidez de nuestro país. Eso sí, en eso estamos muy por encima. Bueno decirlo. Es un pensamiento muy distinto. Luis Tolosa, ¿no? Sí. Que era nuestro plus. Nuestro plus es la hospitalidad, las ganas con las que nos encanta recibir a la gente. Sí. Y yo creo que eso va a ser un gran paso para el enoturismo, ¿no? En un futuro. Pero bueno, sí, Leonardo Ricardés, Aimé Aburto, Andrea de Canadá, Sofía Darjans, Mauricio Ruiz. Sí, Omar Barbosa también estuvo padre. Estuvo buenísimo. Y también muy escuchado su capítulo, ¿no? Como sommelier y como representante de esta industria mexicana del vino en Francia, él ganando concursos. Sí, híjole. Y luego sí gustó mucho esa temporada. Vamos a hacer más, y eso es un vienen spoilercito. Spoiler. Más o menos con este tinte que con el que hicimos Mexicanos Sin Fronteras o MX Sin Fronteras, pero enfocado en... Al revés. Otros temillas, sí, claro. No, bueno, podemos pedir que nos pasen sugerencias, ¿no? Eso sí. Que nos pasen sugerencias de extranjeros que estén en México. ¿A quiénes les gustaría? Sí, ahí para que vayan empezando a escribirnos. Ya tenemos varios planeados, pero igual si hay algún extranjero que esté haciendo algo relacionado con el vino en México, pues pásenos sus sugerencias. Ya veremos. No decimos más. De ahí cerramos septiembre con un estreno en cine. Ay, me encantó. Que fue La viuda de Clicquot. Sí, fue una mujer que dio mucho de qué hablar en su tiempo, pero que ahorita se toma como referente a nivel internacional en los vinos, especialmente en la champaña, en esta famosa champaña. Y hablamos de 2-3 mujeres más en ese capítulo, y cuando lo sacamos todavía no estaba en plataformas de streaming, y ya ahorita ya está el capítulo, la película en plataformas de streaming. Entonces, si no la han visto, ya pueden verla. Me encantan los capítulos cuando tenemos invitados líquidos. Abrimos una botellita. Se abrió una. En ese capítulo se abrió una vida se abrió una botellita. Y después se vino otra temporada, ¿no, Dani? Sí, tenemos toda la parte de gastronomía, y que originalmente estaba pensada como maridaje, pero realmente ya después se inclinó hacia la parte de gastronomía. Aunque tuvimos un capítulo de maridaje. El primero de ellos, que fue de los más vistos también, en toda la parte de vino y maridaje, que hablamos sobre generalidades del maridaje, características generales o apropiadas de cómo combinar el vino con la comida, ¿no? Sí. Y aquí fue todo octubre y noviembre. Y bueno, que al inicio, no quiero que se me pase, hablamos sobre el Día del Vino Mexicano. Porque tuvimos una invitada de lujo. Ana Paula, que es la directora del Consejo Mexicano Vitivinícola, y tiene una visión padrísima. Tuvimos mucho clic con ella. Estuvo excelente, estuvo genial. Y la pasamos también muy bien con ella, para de ahí dar paso ahora sí a la temporada. Sí. Claro, ¿no? Me encantó con ella, que decía, yo en mi vida tenía nada que ver con el vino y ahora me dedico al 100%. Exactamente. Está como presidenta del Consejo Mexicano Vitivinícola, ¿no? Entonces, sí es muy, directora, del Consejo. Sí es muy importante su papel, su rol, tiene un perfil completísimo. Donde llega hace se ha hecho ruido muy bien. Sí, mucho. Entonces hay que estar ahí siguiendo. Pueden regresarse a escuchar ese capítulo. Sus redes sociales están padrísimas, y van a entender
porque ahorita el CMB está donde está. Sí, perdón, me Y de adelanté. ahí sí seguimos con esta nueva temporada. Que Sí. tuvimos, hablamos de cocina mexicana, francesa, buenísimo. molecular, que también estuvo muy bueno ese. La pizza Hablamos y de vino. pizza y vino con Domenico, un chef que ganó premios por su pizza a Que es nivel el que internacional. tiene la mejor pizza de México. Tiene la mejor pizza de México, ojo. Cocina de autor y que no se vaya nadie. Ajá. Cocina mexicana, sí lo comenté. Sí, ya Cocina acabamos francesa, muy parrilla. con la parrilla, ¿no? Y acabamos con Y luego, parrilla. no, Con Carlo cocina Ramponi. italiana. Ajá. Ah, sí es cierto, con Carlos Tradición. Ramponi. Y la verdad es que cada uno de los chefs, cocineros que invitamos y que, pues, más bien dicho que nos hicieron el favor de recibirnos. acompañarnos, ¿no? Y de recibirnos aparte en sus restaurantes y Eso demás. estuvo muy padre. Sí, estuvo muy padre, gracias. Mauricio Macías, Claudio Ines, todos los que... Mauricio Luébano, Ajá. Domenico D'Alessandro, Luis Rojas, Karen Rivas, y- Carlos Ramponi. Sí, la verdad es que, híjole, Fue delicioso. nos dio Esta mucha temporada hambre fue... cada ¿Cómo sufrimos? Porque grabamos justo a la hora de la comida. Bien de íntimo, ¿no? Si sufrimos, nuestro estómago, híjole, hacía ruido en cada capítulo. Sufrimos y gozamos porque estuvo delicioso. Sí, qué rico. Y la verdad es que ahí sí yo quiero decir que Raquel, nuestra editora, híjole, Bien, hizo unos Raquel. reels excelentes. Ahí sí, mis respetos porque qué bonitos reels hiciste a partir, antes, pero sobre todo a partir de esos capítulos, bueno, estuvieron. Sí. Ay, sí muy buenos. daban ganas de irte a comer todo lo que decían ahí con esos reels y escuchar más el capítulo. Y por último, diciembre fue un mes, pues, muy relajado, por así decirlo, porque, pues ya, es como el final del año. Hablamos sobre mitos del sommelier, hablamos sobre historias navideñas, hablamos sobre, bueno, tuvimos ahí un temita de El vino y el lujo, a ver, el vino y el lujo, sí. ¿no? ¿Cómo Esta está? industria que está como rotona. Pues no sabemos, ya lo iré. Espero que lo hayan Historias de escuchado, si no vayan y escuchando. Navidad, bueno, ahí ya tendremos sus comentarios también. Nuestras historias de Navidad. Nuestras historias navideñas. Los traumas. Los traumas de los hijos de Edgar. ¿No, verdad? Sí. Si no lo han escuchado, vayan. Está divertido ese capítulo. Hasta llegar al día de hoy, Sí. con el recap del año, no es otra cosa más que gracias a todos Sí. por escucharnos el año entero. A los que se acaban de subir a este barco llamado Rewind, bienvenidos. Que este año también se viene con todo. Vamos a seguirle pegando a todo lo que se pueda. Sí. Vamos a buscar temas relevantes. El mundo del vino se sigue moviendo, Personajes sigue por cambiando. entrevistar. Vamos a buscar a los personajes que están ahí, que tienen que estar detrás de este micrófono. Claro. Y se vienen varios Temas. e invitados Muy, importantes. muy buenos. Ya tenemos unas entrevistas Sí. con gente muy Hay que dar interesante. un par ahí de spoilercitos. ¿Cómo ven? Bueno. ¿Sí o no? Sí. Está un tema que a mí me encanta. Llevábamos mucho tiempo queriendo grabar y es un poquito cómo influye la arquitectura en el Está vino. padrísimo. Y también qué personaje Híjole, tenemos, ¿eh? fue un capítulo, bueno, lo amé. Si ustedes han ido a Valle de Guadalupe y Ya no digas han más, ya no digas más. han ido a déjalo. varias vinícolas, Hay varias vinícolas muy padres. que Pues tenemos a su arquitecto. Sí, ahí hay un Sí, arquitecto hay varias. que está con nosotros. Sí. Y luego la cuestión editorial, ¿no? ¿Cómo También. o sea, Uy, Muy ¿qué bueno. importancia tiene la cuestión editorial para el vino? Y La cómo ha ido importancia. cambiando y modificándose. Otras entrevistas que tenemos interesantes por ahí pendientes. también. Vamos a tocar, esperamos estar tocando temas todavía un poquito más Temas profundos, polémicos, como para los- algunos polémicos. las adicciones, ¿no? Uy, vino. uy, Sí, ese va a estar padrísimo. Ese está Más bien, buenísimo. Está, pero O va sea, a estar para ustedes. Para ustedes va a estar. Así Sí, que, adicciones y más. así que Ay Dios, vamos a... un espíritu chocarrero. No, pues se abrió es la que puerta de son repente. temas ahí escabrosos. Pero bueno, no les decimos más para que nos acompañen en esta nueva temporada, o en este nuevo año, Ay, realmente. Sí.
Y gracias a todos. Mari, gracias Raquel. Gracias Raquel, Dan, Edgar, Gracias, Mari. A Líder Empresarial también le damos las gracias por darnos este espacio y sobre todo ustedes, quienes nos han escuchado y espero nos sigan escuchando. Nos pueden mandar sugerencias por medio de ya sea el chat de el Messenger, ¿no? Sí. De Rewind, tanto en Facebook como en Instagram o a nuestras propias redes que ya conocen, Edgar Fotosom, Som Villanueva y Mari López Som. Pues pueden mandarnos sugerencias de qué temas les gustaría que platicáramos. Gracias también a quienes nos han dado retroalimentación. Sí, eso nos ha ayudado valiosa, bastante. Súper buena. Sabemos que viene René, gran escuche que con siempre la intención de que mejore este contenido. Entonces, gracias por eso. Jesús Alejandro también por acá. Sí, a varios que nos dicen tanto cosas muy buenas como, oigan, la edición estuvo aquí curioso, arreglen esto, arreglen lo otro. Claro que nos sirve muchísimo. Gracias a todos. Gracias. Vamos. Y que sea un excelente 2025 para todos. Chao. Bye. Chao. Bye. Rewind ha llegado al final. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.